Palabra, hasta por 5 minutos, la senadora Jacob Polevsky-Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. El 22 de octubre de 1814 marca un momento clave en nuestra historia. En Apatzingán, Michoacán, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como la Constitución de Apatzingán. Elaborada en plena Guerra de Independencia, esta Constitución fue un intento pionero de establecer un marco legal y político para la organización de la nación bajo los principios de soberanía popular, derechos individuales y división de poderes. La Constitución de Apatzingán representó un paso crucial en la lucha por la independencia de lo que entonces era la Nueva España, sentando las bases para lo que más tarde sería el Estado mexicano. Aunque la Constitución de Apatzingán no llegó a entrar en vigor, su relevancia histórica es innegable. En ella se plasmaron muchos de los ideales progresistas de su tiempo, inspiradas en las constituciones francesas de finales del siglo XVIII, la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Massachusetts de 1780. La redacción de este documento corrió a cargo nada más y nada menos que de líderes como José María Morelos, de Ignacio López Rayón, de Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo, quienes a pesar de las adversidades lograron establecer fundamentos para la naciente nación mexicana. El contexto en el que surge la Constitución es vital para entender su importancia. Después del inicio de la lucha insurgentes de 1810, las tropas realistas lograron importantes victorias que culminaron con la captura y ejecución de líderes iniciales como Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. Fue entonces cuando José María Morelos tomó las riendas del movimiento independentista, buscando dotarlo de un orden legal que legitimara su causa. Así nació la Constitución de Apatzingán, que recogió principios como la soberanía del pueblo, la igualdad ante la ley y la justicia social. Este texto no solo proclama la independencia absoluta de España, sino que establece un gobierno republicano con la división de poderes como uno de sus pilares fundamentales. También reconocía derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la igualdad, la seguridad, buscando proteger a los más desfavorecidos y tratando de acabar con el sistema de castas y de esclavitud. La Constitución de Apatzingán fue reflejo de las aspiraciones de los insurgentes, crear un Estado nuevo basado en la justicia y la igualdad social. Aunque nunca pudo aplicarse, debido a las difíciles circunstancias de la guerra, este documento fue una fuente de inspiración para la posterior Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. La Constitución de Apatzingán influyó en el pensamiento político mexicano al establecer que cualquier movimiento independentista o revolución debía acompañarse de un documento fundamental que mostrará al pueblo cuál era el proyecto de la nación que se buscaba crear. A 2010 años de su promulgación, es necesario recordar que la Constitución de Apatzingán es mucho más que un documento histórico, es un símbolo de la lucha de la libertad y la justicia. Sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad y nos acuerdan
la importancia de construir una sociedad más justa y más equitativa y de seguir enalteciendo lo que se estableció en el artículo 5. La soberanía reside originalmente en el pueblo. Y yo quiero recordarles y decirles que cuando Morelos se acercó a Hidalgo para preguntarle cuál era su tarea, él rápidamente le dijo, vete al sur. Y eso me recuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre nos decía, recuerden lo que Hidalgo le dijo a Morelos, vete al sur y solo hay que hacer lo que nos toca hacer a cada uno para seguir honrando estas causas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Polem.